de Díaz-Canel por Nueva York como si fuera Julio César de regreso a Roma tras conquistar las Galias, con titulares tan exagerados como el pueblo de los Estados Unidos junto a Cuba. Claro, porque ellos son Cuba, se adueñan del país, no hablan de sí mismos como gobierno, que es lo que son nada más, o como dictadura. Y el propio Raúl recibiendo en el aeropuerto a Díaz-Canel como si volviera de la batalla de Normandía y no de Manhattan. Esta característica de la propaganda cubana llega muchas veces a niveles ridículos, pero lamentablemente les ha sido útil para sobredimensionar ante su población el verdadero poco peso específico de Cuba en el escenario internacional, y entonces dan la sensación de solidaridad con esa dictadura o con su gobierno, y además lo hacen para, digamos que para sazonar más la cosa, hacen cosas como denunciar un supuesto acto terrorista contra la embajada en Washington. Así que vamos a poner todas estas cosas en contexto, hablaremos de ello. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Vamos a hablar con dos jóvenes que acaban de llegar de Nueva York, de las Naciones Unidas. Claudia Genluí Hidalgo, que como ustedes saben, ella es curadora de arte, representante de Luis Manuel Otero Alcántara y miembro del movimiento San Isidro, una de las jóvenes que valientemente estuvo allí dando la batalla en esos días históricos ya, ¿no? Sin duda, de nuestra historia reciente. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Cabe. Gracias por invitarme, como siempre. No, gracias a ti. Didier Santos, activista, productor de medios, que también estaba allí en las manifestaciones y que organizó también, estando en Cuba, algunos de los festivales yo le diría, de la contracultura, ¿no? Anticastrista más sonado. A ver, este tema de sacar de dimensión a la presencia de Díaz-Canel, ¿no? Es un truco que hacen desde la cumbre en el año 79 de los países no alineados, que pareciera que el mundo entero nada más está pendiente, en aquel caso era de Fidel y ahora de Díaz-Canel, pero para los que nos están viendo en Cuba, sí. Primero decir que las Naciones Unidas tiene 193 miembros, o sea, 193 países que son miembros de las Naciones Unidas. En el 1945, cuando se fundó, había solo 51 miembros, y de América Latina había solo 3, que eran México, República Dominicana y Cuba. Ramón Grau San Martín fue quien tuvo la visión de que Cuba debía estar allí después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, de eso no hablan jamás. Por lo tanto, por esa tribuna pasaron, no estuvieron los 193 presidentes, pero tuvieron casi un centenar de presidentes que iban, hablaban, discurso tras discurso. Ya vimos lo que le pasó a Petro, el presidente de Colombia, nadie le estaba haciendo caso. El tipo estaba ahí esperando y la gente se paró porque le tocó hablar después de Biden. O sea, hay 4 o 5 discursos que sí llenan la asamblea, que son el del presidente de los Estados Unidos, en este caso el de Zelensky, ¿no? El representante de Rusia, etcétera. Cuba despierta un interés antropológico, pero mi impresión, y yo quiero saber si ustedes están de acuerdo, es que la prensa castrista sobredimensiona esto y engaña al pueblo, le hace creer que fue lo más grande del mundo, ¿no? Yo creo que eso siempre ha sido una estrategia de la dictadura en Cuba, sobredimensionar las acciones que hacen justamente para limpiar una imagen, y sobre todo mostrar la imagen que ellos quieren al mundo y al pueblo cubano, que continúan engañando, por supuesto, en todos los medios de prensa nacionales y demás. Realmente lo que vivimos en Nueva York, yo lo puedo decir como activista, como cubana, para mí fue indignante que una persona como Díaz-Canel, con tantos presos políticos además que hay en Cuba después de todo lo que pasó en este último tiempo, tuviera el coraje, ¿no? Y sobre todo se le permitiera decir unas palabras allí en el Parlamento. Entonces, esa incomodidad se vio, la sentimos todos, muchas personas protestaron, de hecho nosotros estábamos en esas protestas, y por supuesto que eso trasciende, ¿no? Cualquier gesto que quisieran hacer ellos. Sí, pero fíjate, estoy de acuerdo contigo, pero es importante también decirle al pueblo de Cuba que esto tampoco significa nada.
O sea, no es que los Estados Unidos se haya visto obligado a dejar que Díaz-Canel hable allí porque entonces el gobierno tiene una legitimidad. No, es mucho más sencillo. Estados Unidos es la sede de las Naciones Unidas. Cuando aceptó ser la sede de las Naciones Unidas, aceptó dos cosas que son tremendas, ¿no? Una, tener embajadas de todos los países miembros, aunque Estados Unidos no tenga relaciones con ese país. Ha habido una embajada de Cuba desde toda una vida, desde el año 45 en Lexington Avenue, en la 36 creo que es, Sí. ahí aproximadamente, y no había relaciones con Cuba. Igual pasa con otros muchísimos países. Y la segunda es que no puede impedir la entrada para hablar en la Asamblea de los presidentes. Quiere decir que eso no es una victoria de Díaz-Canel, que Estados Unidos se vio obligado. No, es una regla básica y por ahí han pasado un montón de sátrapas. Bueno, ahí está Rusia, estaba representada, no vino Putin porque no quiere venir. Pero si Putin quisiera venir, tampoco se lo podían impedir. Estaba el representante de Rusia, el de Bielorrusia, el de las peores dictaduras del mundo, de Laos, de Camboya, etcétera, ¿no? Eso yo creo que poner en contexto, eso es importante. Por otro lado, por supuesto que para el exilio es una falta de respeto, ¿no? Absolutamente. O sea, el 100% de los cubanos que habíamos ahí, como dice Claudia, estábamos indignados con la presencia del dictador ahí. Pero al mismo tiempo se aprovechó esa oportunidad para darle un mensaje al pueblo cubano y a la dictadura, ¿no? De rechazo y de condena a los abusos que comete la dictadura con los cubanos. Y en ese sentido creo que hubo una respuesta grande, o sea, hubo manifestaciones diarias. O sea, ellos tienen ahí a 4 gatos americanos, porque no hay ni un cubano ahí en esas manifestaciones que ellos tienen. O sea, tú puedes ver las manifestaciones de los cubanos, que todos son cubanos, y ahora tienen 4 gatos americanos. Tienen que reclutar gente que no conoce la realidad cubana. Pero es importante porque hubo momentos que se enfrentaron los dos grupos, ¿no? Y en ese momento de enfrentamiento, los que salieron corriendo fueron los castristas, que eso en ese sentido se ve que han perdido un poco la moral o el sentido de pertenencia, ¿no? Por esa dictadura. No sé si tú entendiste que lo que yo trato de poner en contexto, ¿no? Ahí hablaron de países, no es que haya países que no tengan importancia, pero de poco peso específico realmente en el contexto internacional, de dictaduras horrorosas. Daniel Ortega no viene, porque el de Venezuela no viene, tiene una orden de arresto, que en realidad no podrían cumplirla si viniese a las Naciones Unidas, creo yo. O sea, que no se dejen engañar en Cuba. Él fue uno más de decenas y decenas de presidentes que hablaron y la gente se queda dormida a veces, se aburren, dicen lo mismo, discurso tras discurso. Es una cosa absolutamente ceremonial que le están dando en la prensa. Hoy el gran me da ganas de reír, ¿no? Yo creo que la prensa cubana, o sea, el gobierno, la dictadura cubana lo hace totalmente intencional, ¿no? Es como darle a una figura que no tiene esa relevancia, toda la importancia que ellos puedan darle, justamente para engañar al pueblo, ¿no? Para que vean la llegada aquí de Díaz-Canel como una victoria, que realmente no fue así, como tú mismo decías, forma parte, ¿no?, de un proceso que otros presidentes también... De su discurso, yo revisé los principales periódicos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Algunos recogieron frasecitas pequeñas, pero en la mayoría no existió, ni se enteraron, ni reportaron, ni les importó la presencia de Díaz-Canel. Ahora, hay algo peligroso dentro de todo esto. Y lo peligroso es que él viene a nombre de quien viene, que es del grupo, este grupo de los 77 Plus China, que le dan esa tribuna. Pero ese es un grupo que inicialmente se hizo, eran los países del sur. Ahora le ponen Plus China porque China no está en el sur. No, y entonces es un grupo anti-norteamericano, anti-occidental, anti-europeo, anticapitalista, ¿no?, que le presta esa tribuna. Entonces, yo lo que creo que lo importante es que acaben de entender en Washington dónde está alineada Cuba, ¿no? ¿Dónde está alineada Cuba? En ese contexto, ¿con quiénes? ¿Quiénes son sus aliados en el terreno internacional ahora mismo? Yo creo que las grandes dictaduras, ¿no? Porque está más que claro, o sea, Venezuela, Nicaragua, o sea, son dictaduras de izquierda que de alguna manera son los aliados de Cuba. Y bueno, en el caso de Rusia en este momento, son los que generalmente le dan, o sea, los que le dan el verdadero Rusia, apoyo. China, exacto,
Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Serbia, que está aliada con Rusia también. Es una cosa tremenda. Pero